cómo derrotar fácilmente a la ermitaña Suanmi en Genshin Impact, el nuevo jefe del mundo que destaca por ser capaz de controlar el elemento hidro y el elemento anemo a la vez. Y a la hora de atacarnos imbuirá su cola en distintos elementos para así ejecutar sus mortales ataques y reventarnos. Pero algo muy curioso sobre este enemigo es que los momentos en los que imbuye su cola el elemento hidro seremos capaces de congelarlo. Y eso en un jefe es bastante raro, la verdad. Pues hoy te voy a decir todos los ataques que nos va a hacer, cómo esquivarlos, los mejores personajes para derrotarlo, cómo combatir contra él y cómo conseguir los logros que tenemos respecto a este enemigo. Así que atento a esto. Empecemos viendo todos los ataques que nos puede hacer y cómo esquivar estos ataques, que hay alguno que otro que te puede destrozar de un solo toque. Así que escucha esto. El primer ataque que nos puede hacer es la dupla elemental. Aquí el Suanmi generará un barrido en área que hace daño a Nemo y acto seguido te hará unos macarrones con pollo que flipas. Bueno, en verdad no. Después del barrido, este golpeará el suelo con su cola imbuida en elemento hidro, para generar así una onda que hace daño en área múltiples veces. Para esquivar esto, atento al movimiento de la cola. Esa cola no. Eso es, pues atento que hace un movimiento característico. Además, salte de su trayectoria que te revienta. El segundo ataque será el viento afilado. En este ataque, el Suanmi concentrará el poder anemo en su cola, para así generar una ráfaga de peces afilados que nos buscarán para generarnos daño anemo. Básicamente son misiles teledirigidos a tu culo. Y para esquivar tendrás que correr por todo el campo de batalla, que si te da uno de estos peces voladores, adiós muy buenas. ¡Tsunami! No. Es el siguiente ataque que nos puede hacer. Tranquilidad, chavales, todo controlado. Ya que aquí el Suanmi concentrará energía hidro y comenzará a generar pequeños estallidos hidro por todo el campo de batalla. Y para esquivar esto, básicamente tendrás que detenerlo con una reacción elemental de derretido o rompehielo. Lo congelas y luego lo quemas, porque si no lo detienes mientras carga su ataque, esta generará un enorme estallido que abarcará casi todo el campo de batalla, generando una alta cantidad de daño hidro. Y por ende, si te pilla, no tendrás que beber agua en tu vida. Te va a meter agua por todos los sitios. Cuidado con esto. Y para finalizar, el último ataque que nos puede hacer es aeroesferas. Aquí el enemigo invocará 3 esferas elementales de anemo, las cuales generarán una gran explosión que infligirá un alto daño a Nemo. Tras esto se convertirán en torbellinos que nos generarán daño a Nemo si entramos en contacto con ellas. Pues para evitar este ataque debemos generar reacciones elementales de torbellino a las esferas y así reventarlas, porque de otro modo te va a enviar a otro juego con la hostia que te va a dar. Apareces en Honkai Impact. Pues ya sabiendo esto, ¿cómo combatimos contra este Suanmi ermitaño? A ver, su combate es bastante lineal, ya que nos atacará 3 o 4 veces con diversos ataques y embestidas en las que alternará el daño que ocasiona entre los elementos hidro y anemo. Una vez que esto suceda, ocasionará un ataque bastante poderoso de hidro, que nos hará bastante daño si lo recibimos. Pero ya sabemos cómo esquivar todos sus ataques, ¿verdad? Lo esquivas, ¿verdad? Pero si no, la idea es cancelarlo, por lo que tendremos que infligirle una reacción elemental de derretido o de rompehielo. Por lo tanto, será bastante importante tener al menos un personaje de Pyro y otro de Crío en el equipo para poder generar esta reacción elemental y así aturdirlo. Si tras esto no hemos acabado con ella, se volverá a repetir todo el ciclo. Pero en esta ocasión su ataque final será invocar 3 esferas de elemento anemo, y para romperlas tendremos que atacarlos con el elemento Pyro, Electro, Hidro o Crío. Porque si conseguimos romperlas a tiempo, el enemigo caerá otra vez al suelo aturdido. Pero sin embargo generará una explosión de daño a Nemo bastante letal si no conseguimos romper las esferas rápidamente, y creará 3 torbellinos que se moverán por el campo de batalla infligiendo daño a Nemo.
y esto en un área bastante extensa. Pero lo dicho, lo esquivamos todo. ¡Me cago en todo! Ya sabemos cómo combatir contra este jefe, pero ¿qué equipos y qué personajes son los mejores para combatir a este bicho? Pues contra este enemigo lo mejor que podemos llevar es un equipo de derretidos, puesto que en determinados momentos ocasionarle esta reacción elemental supone dejarlo inconsciente durante un rato. Pero también podemos llevar equipos de congelados y de daño físico, puesto que es uno de los pocos enemigos a los que podremos congelar, y rompehielo también le aturde al igual que la reacción elemental de derretido. Así que os dejo en pantalla los mejores equipos para derrotar a Suanni, que lo más importante sería hacer reacciones de congelado o rompehielos. Así que a probar con todos los equipos, gente. Para ir terminando con el vídeo, ¿qué logros podremos conseguir contra este enemigo? Básicamente un logro, el temporal del viento y hielo, que para conseguirlo tendrás que congelar a Suanni y atacarlo con el elemento geo. Y así es como conseguirás este logro y algunas primogemas, fácil y sencillo. Y para finalizar, todas las recompensas que conseguiréis si derrotáis a este jefe semanal de Genshin Impact, que aquí lo más importante sería la Nimbo Escama, ya que este es el material para ascender a Xianyun. Eso sí tienes a Xianyun, claro, que yo no lo tengo todavía, me cago en todo. Y bueno familia, así es como podéis derrotar a Suanmi ermitaña sin ningún tipo de problemas. Espero que se haya entendido todo. Si es así, no te olvides de darle like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que la guía está muy bien y así me ayudas un montón a mí también. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.